Buenas noches, bienvenidos todos. Mi nombre es Andrea Enciso, soy la directora de la Comisión de Investigaciones de la Asociación Civil Foro Académico. Muchos de los que son alumnos de esta universidad saben lo que es Foro Académico, pero igual para los que no, porque hemos tenido mucha gente interesada de San Marcos, me imagino que por aquí debe haber. Foro Académico es una asociación civil integrada por estudiantes de esta facultad. Ya tenemos casi 12 años de labor y siempre hemos intentado fomentar lo que es la difusión del derecho, la investigación del derecho. Somos una asociación que que tratamos de ver el derecho en todas sus ramas. Y esto se ve reflejado básicamente en nuestras revistas, que es la revista Foro Jurídico, y en nuestro portal de actualidad jurídica y Foro. Tenemos la idea de que el derecho no solamente es lo que vemos dentro de las aulas, lo que es doctrina, jurisprudencia, o sea, todo eso puede ir un poco más allá y se puede relacionar con otras ramas, con otras materias incluso, lo que es literatura, música, arte, ¿por qué no? En esta oportunidad lo que es el cómic. El año pasado también nos aventuramos a sacar una publicación que, no sé, ojalá muchos la hayan podido adquirir, que fue Star Wars y Derecho, y con motivo de esta publicación también realizamos un evento. Realmente tuvo una excelente acogida, estábamos temerosos de sacar un producto así, porque digamos que no es lo común, lo que se suele realizar, pero fue un resultado realmente genial, un éxito rotundo. Con esta línea, con todo este éxito, con nuestra primera publicación, ¿no?, de derecho mezclada con cine, ciencia ficción, nos hemos animado el día de hoy a realizar un evento enfocado al cómic, al anime, al manga. Algo también un poco fuera de lo común. Bastante. Con esto podemos ver a la conclusión de que, razonar jurídicamente no solamente es dentro de las aulas, sino que podemos aplicar todo lo que aprendemos en muchas otras cosas, y creo que nuestros ponentes nos lo van a demostrar hoy. Muy buenas noches con todos. El tema que me ha tocado tratar, tanto digamos en cuestiones de fuerza y también por más que nada afición, es el tema del anime. Y uno de los animes que más me han gustado durante mi vida, debo recalcar que también veo anime desde los 5 años. Te gané. Y una de las series que más me han gustado, que más me han llegado, ha sido justo esta de Caballero del Zodiaco, o Saint Seiya, que es el nombre original que tiene, ¿no? Así que en esta ponencia voy a hablar sobre la serie y su relación con el derecho. Y voy a tratar de hacer un recorrido jurídico rumbo a las 12 casas. Sé que tengo 15 minutos, no tengo 12 horas desgraciadamente. Así que voy a tratar de ser bastante preciso en algunos temas. Si bien, voy a hablar sobre el tema de los Caballeros Dorados, me pareció interesante primero hablar del protagonista de la serie de Pegaso. Quizá uno de los héroes típicos de la animación japonesa de los 80 y parte de los 90 en contexto latinoamericano. Básicamente, Seiya está enmarcado dentro de un tipo de anime, el anime shonen. Para los que saben de anime, manga, el anime shonen es una clasificación en la que el protagonista por lo general es masculino y transcurren aventuras, las tramas están relacionadas con las peleas, con el deporte, con los robots. Y es así que Saint Seiya se enmarca en este tipo de anime, en donde recorren una serie de aventuras durante diversas sagas, ¿no? Un aspecto interesante de este tipo de héroe es sobre el tema de la identidad. Muchos héroes, por ejemplo norteamericanos, es tendencia de que tengan una doble identidad, cosa que no pasa con los héroes japoneses, sobre todo los clásicos, ¿no? Tenemos el tema de Seiya, el tema de Goku, que no necesitan, digamos, una doble identidad como para actuar, ¿no? Ellos actúan bajo sus nombres, bajo sus mismas apariencias, salvo transformaciones, ¿no? En el caso de Seiya, pues, como ustedes pueden ver acá, básicamente es un cambio de armadura, pero la identidad nunca se pierde. Ahora, por otro lado,
también se está ante un sujeto individual, no, perdón, ante un sujeto individual e igual. ¿Qué quiero decir con esto? De que sí, pues pertenece a una colectividad, ¿no? Es un caballero del rango de bronce, es decir que hay si no me equivoco, pues 40 y tantos caballeros de bronce, entonces digamos que en los cuales destacan solamente 5, ¿no? Entonces, digamos, no es el héroe único, ¿no? Como suele suceder, digamos, con Batman o con Superman o con otros héroes donde, digamos, que es el que destaca, ¿no? O sea, hay una igualdad, digamos, dentro de ese pequeño grupo. Finalmente, bueno, es de escala de valores, ¿no? Creo que durante la serie se rescata bastante el tema de la amistad, de la solidaridad, de la justicia, de la equidad. Y bueno, y principalmente acá el tema del héroe griego, ¿no? Aquel héroe en busca de aventuras, que incluso puede llegar a ser un dios. En las últimas sagas de Saint Seiya, pues, estos personajes llegan a un nivel similar, ¿no? Al punto de pelear con el dios del inframundo, Hades. Que bueno, es un tema bastante también amplio a analizar. En fin, vamos al tema principal. Los 12 templos del Zodiaco y la élite guerrera de Atena. La batalla por la justicia. ¿Por qué pongo justicia entre comillas? Porque digamos que los caballeros dorados, o algunos de ellos, mantienen una concepción de justicia muy distinta a los que los protagonistas mantienen, sobre todo Seiya y compañeros, ¿no? Así que durante esta saga se van a enfrentar, van a pasar diversas batallas, diversos problemas, en el cual muchos de ellos, muchos de los oponentes, van a tomar partido por la concepción y por la ideología que los caballeros de bronce tenían, ¿no? Empecemos por Mu de Aries, heredero del antiguo régimen. Por si no lo saben, bueno, Mu de Aries es discípulo directo del antiguo patriarca. Entonces digamos que... bueno, entonces digamos, tiene una relación bastante con el antiguo régimen antes de el tema de Saga, ¿no? Bueno, es una concepción de justicia en base a la democracia y la equidad, básicamente todo lo que representó Shun durante su patriarcado. Y bueno, un aspecto interesante son los diálogos, sobre todo que se dan al inicio de las 12 casas, ¿no? Que, bueno, como ustedes habrán visto, al inicio Seiya y compañía van, atraviesan y Mu los detiene. Y bueno, además de repartirles armaduras, como que los aconseja y les habla sobre el séptimo sentido, diversas cosas. Y bueno, si bien el diálogo es extenso, yo lo quiero acá resumir acá en una frase, ¿no? Lo que hace fuerte a un caballero no es su armadura, sino su cosmos y la causa que defiende. Es así que bueno, acá se deja de lado pues el tema del poder, el tema de el fuerte contra el débil, ¿no? Básicamente acá lo que se busca es que la persona, que los caballeros de bronce impongan, traten de poner su concepción, demostrar de que su causa que defienden es la justa y por la cual deberían luchar, ¿no? Y irse en contra del gobierno de Arles, que en ese momento era el que gobernaba, ¿no? En cuanto al Aldebarán de Tauro, si bien, bueno, es un personaje que trasciende poco durante las 12 casas, y bueno, en mayoría de la serie, creo yo, digamos que tiene una concepción de justicia similar a los protagonistas, ¿no? Sin embargo, surge una suerte de confusión, porque bueno, quien toma el santuario en ese instante, digamos que trata de poner una concepción distinta en base a la fuerza, en base al poder. Entonces, bueno, y bueno, también mediante engaños, ¿no? Una de las cosas que se decía es que Atenas estaba en el santuario cuando Atena en verdad estaba representada por esta chiquilla llamada Saori Kido. Y bueno, digamos que es una analogía, el personaje en sí por lo corpulento y por la concepción física, digamos que es una analogía entre fuerza física y poder de justicia, ¿no? Porque de alguna manera, durante la pelea, él de alguna manera trata de imponer no solo su fuerza, sino su concepción, su forma de ver. Sin embargo, durante la pelea misma, él se da cuenta de que quien tiene el frente no es diferente a él. Y es por eso que le pone esta prueba y lo deja pasar, ¿no? Es algo que, bueno, una de las pocas cosas que se puede decir de este personaje. En cuanto al caballero de Géminis, bueno, bondad y maldad en una misma cara. Quiero dejar este personaje en sí para más adelante, básicamente para hacer un símil
como en la saga original, ¿no? Como ustedes, como si han visto, pues en Géminis no había guardián, porque el guardián estaba en otro lado. Y bueno, llegamos al primer personaje, digamos, intrigante, digamos, con más tema de análisis, ¿no? Máscara de Muerte, Deathmask en la versión japonesa, que tiene una concepción de justicia. Así es, no es un Máscara de Muerte. No, bueno, es una cuestión de que el autor todavía no ha dilucidado si es que tiene un nombre real. Él mismo dice, es su apodo, en base a las máscaras que tenía en su templo, que él las utilizaba como trofeo por sus asesinatos. Pues era básicamente una persona despiadada, digamos que era el mal encarnado en sí, con lo cual iba de acuerdo a la ideología que puso Arles Saga, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el tema de la justicia desde una perspectiva utilitarista, ¿no? El poder es más fuerte. Durante los enfrentamientos previos en los 5 picos, digamos que él de alguna manera trata de ver el relativismo de la justicia, ¿no? Él dice que los gobiernos de que cada tipo de gobierno tiene su percepción de justicia y que esta varía de acuerdo al tiempo, ¿no? Eso es lo que un diálogo que se da entre Doko, el maestro de Shiro, y este personaje, ¿no? Sin embargo que, bueno, ahí surge un pequeño debate que después se desinterrumpió por la pelea original. ¿Mal relativo o absoluto? Digamos que, bueno, no todo es bueno ni todo es malo. Quizás Deathmask también tiene este tipo de concepción, ¿no? Porque incluso se desconoce un poco si nos basamos en la serie original, en la serie animada, sobre su pasado. Entonces, digamos que este personaje de alguna manera pudo haber tenido una concepción de justicia similar a la que tenían los otros caballeros, y digamos que por ciertos sucesos ha podido, pues, tener algún tipo de percance y cambiar durante el tiempo, ¿no? Acá también un tema del desconocimiento de minorías, ¿no? El fuerte, por ser poderoso, por someter su poder sobre los demás, debe reinar, dejando pues de lado todo el tema de equidad, del bienestar social, todo eso, ¿no? Y bueno, la justicia en el tiempo justo, que también hablé hace rato en el diálogo con Doko, en el cual pues le refuta y le dice, bueno, la justicia es justicia porque está demostrado, ¿no? O sea, se hace referencia, el autor hace referencia a veces a sucesos históricos, y bueno, se toma, digamos, algunos temas del nazismo y de los periodos japoneses de gobierno anterior, ¿no? En donde fracasaron justamente por querer imponer una ideología distinta. El otro guardián es Ayore de Leo, entre justicia y honor. Básicamente, su motivación principal de este personaje es reivindicar a su hermano, que había sido declarado traidor, por lo cual, pues, él está en una disyuntiva, ¿no? Si bien de alguna manera trata de servir a Atena, trata de servir bien, ese problema no le deja tranquilo, ¿no? E incluso, pues, digamos que durante la pelea de las 12 casas, que es poseído, trata de sacar todo eso, ¿no? Tratar de alguna manera pelear entre la familia y pelear entre el honor y la justicia, ¿no? Es un tema de responsabilidad como caballero, y el orgullo, ¿no?, de su familia, de quien lo formó caballero, de lo que lo formó guerrero. Y bueno, eso es básicamente de acá. Otro de los personajes, bueno, de los bastante analizables, es Shaka de Virgo, en donde, bueno, durante su pelea con Ikki de Fénix, se habla sobre que se puede hacer justicia desde la maldad, ¿no? Que también va mucho el tema de lo relativo, de que no hay justicia perfecta o imperfecta, no debe haber preceptos no debe haber intervención de preceptos éticos, ¿no? Básicamente, su justicia se basa en cuanto a lo que hagan, en cuanto a una suerte de concepción más liberal. O sea, es un personaje bastante criticable, pero también bastante seguido, en cuanto también a las bases del budismo, que son básicamente otros preceptos en cuanto a la religión católica, la religión cristiana, que hablaban el tema de equidad, de justicia y todo esto, ¿no?
Otro de los caballeros, bueno, es Doko de Libra, el caballero del equilibrio, lo llamo yo, en donde la justicia siempre es justicia, no hay relativismo temporal. Esto en base al diálogo que tiene con Máscara de Muerte, y en el cual pues digamos que siempre lo mantiene ahí al margen, ¿no? Después, yendo un poco más de la serie, durante la batalla de Shiro, su discípulo, con Shura de Capricornio, durante esta pelea pues el caballero de dragón muere y él hace una suerte de diálogo en donde, digamos, con mucha tristeza por ver morir a su discípulo, pero también con mucha tranquilidad de ver de que él ha cumplido su deber, ¿no? Digamos que los caballeros de Atena tenían una suerte de código de ética, ¿no? No pelear por sus intereses propios, utilizar la armadura o la clot, como le dicen también, solamente en casos de peligro, en casos de que el bienestar lo necesite, ¿no? Entonces digamos que acá también hay una suerte de código en donde puede verse, ¿no? Que parece que Doko maneja, que Doko... ¿Estás cortando? No, sí. Y bueno, yo te voy a contar ahí un rato. Entonces, porque me queda esta duda, yo no he visto mucho de los caballeros del Zodiaco y me gustaría. ¿me lo van a contar como parte de la ponencia o...? Le voy a dar un par de minutos para Pero eso. es conversatorio. Pero el tema está en que, entonces, ¿es Doko quien le impone su moral a la armadura o es la armadura quien le impone la moral a la cual Doko se ha acostumbrado después y la pasa? Hay una suerte de código, no es texto expreso, ¿no? Básicamente, o sea, en cuanto a los caballeros de Atena, o sea, inclusive el uso de la armadura, digamos que el inicio no estaba, ¿no? O sea, eso se da después de una guerra santa, se comenta, después de una guerra santa contra Poseidón, en donde los caballeros de Atena quedan malheridos, ¿no? Entonces es una suerte de protección, ¿no? Inclusive Atena, pues, es una diosa que no utiliza las armas, que odia las armas, y bueno, y es al que le da al caballero de Libra, o sea, la potestad de poder utilizar las armas, le da algún tipo de... Respecto a la pregunta del ponente, me parece de que en sí la armadura ya posee una moral. Por ejemplo, en la parte de la pelea de Shiro contra Máscara de Muerte, la armadura abandona la Máscara de la Muerte. O sea, ella tiene una propia moral en la cual desconoce a su poseedor porque considera que su moral es atenta contra los principios que pone que defiende Atena. Justo iba a llegar más adelante en ese tema del tema de las armaduras. El tema de las armaduras, el tema de, básicamente, pues, de alguna manera, pues, no son simples objetos, ¿no? Digamos que tienen algún tipo de voluntad, ¿no? Bueno, a lo que iba a la norma de la utilización de armas en cuanto a Libra, bueno, es este caballero quien permite, es quien permite que se utilicen las armas en caso de emergencia o en caso de urgencia, sea por los 12 caballeros dorados, porque o sea, había 12 armas en total, o que el caballero de Libra utilizara las armas, alguna de estas armas, ¿no? Muchas veces se dice de que, bueno, la norma acá que se analiza, digamos, hablan de que Atenas lo permite, que el caballero mismo tiene que inferir cuando es necesario. Entonces, digamos que acá también hay una suerte de que un pequeño vacío, ¿no? Básicamente por las diferentes versiones que han dado los fans, que han dado algunas personas que, o sea, han visto la serie en diversos idiomas. Entonces, básicamente, o sea, es un poco confuso, ¿no? Pero yo me quedo con la interpretación de que, bueno, de que el caballero de Libra está legitimado para poder, o sea, decidir en qué momento utilizar estas armas en pro de la justicia y de la equidad, ¿no? En cuanto a lo que Atena decía también, ¿no? Vino de Escorpión, el caballero de la sanción drástica. Bueno, ¿por qué? Yo creo que existe una relación entre el poder de sanción respecto a las agujas escarlatas y lantares como última razón. Básicamente, pues, Milo durante su pelea con Yoga lo castiga en cuanto tiene, o sea, se cree autolegitimado para poder castigarlo, en cuanto para poder dejarlo inmóvil, ¿no? O sea, dejarlo inmóvil, no dejarlo pasar, ¿no? Ahora, ¿la tiene efectivamente esta legitimidad?
Personalmente creo que no. Creo que su orgullo, su forma de pensar se impone. Sin embargo, pues este caballero no es totalmente, no se muestra como un ser despiadado, ¿no? Al final de la saga básicamente se alía con los caballeros de Atenas, incluso lo deja pasar a Yoga después de haberlo puesto a prueba, ¿no? Ayuda de Sagitario. Creo que este caballero no se necesita mucha presentación de por sí. Digamos que es el ideal de justicia, de democracia, es quien de alguna manera trató de salvar a Atenas de las manos de Saga y de imponer un gobierno corrupto, aunque al final pues no lo logra del todo, sino que tiene que delegar a estos niños de bronce su voluntad de poder reformar el santuario a lo que él era, ¿no? Y también él fue uno de los candidatos para suceder al verdadero patriarca, lo cual también ocasiona el conflicto dentro del santuario y hace que el personaje lo asesine, ¿no? Shura de Capricornio, fidelidad y justicia. En el anime se habla pues de que Shura de Capricornio es el guerrero más fiel a Atena, cosa que en el manga, en el cómico manga, como quieran decir, no lo mencionan, dejan de lado ese supuesto. Y bueno, básicamente pues el hecho de tener este ataque especial, esta espada Excalibur, que era cortar con el brazo, de alguna manera lo convertía, lo legitimaba como el guerrero más poderoso de Atena. Si ustedes han visto la serie, han visto el capítulo, él digamos que tenía una estatua en Atena en su templo, y él no lo ataca, no ataca a Shiryu, no ataca a los caballeros dentro de su templo, sino que espera, ¿no? Y bueno, y en cuanto al manga, pues parece que él tiene un erróneo ideal de justicia y de caballero, ¿no? Básicamente, dentro del manga, él sabía, de algún modo, los planes de Saga, los planes del patriarca usurpador, que luego pues llega a comprender en cuanto un poco la remembranza con su pelea con Mayoros, en donde él no puede atacar a la niña que estaba ahí. Entonces, bueno, hay una reformación acá, ¿no? Y acá me gustaría hacer también un poco de análisis en cuanto a la ética, ¿no? Supuestamente el caballero más fiel a Atena debería seguir un tipo de código, un tipo de conducta, lo cual parece no ser muy cierto en cuanto a su actuar, ya sea por error del mismo como sucede en el anime, o de alguna manera alguna voluntad expresa de querer imponer la fuerza sobre la justicia. Camus de Acuario, el ataúd de hielo, medida paternalista. Recordemos pues que en la casa de Libra, me imagino que muchos se acordarán de esa escena, no por la pelea de Camus, sino por otra cosa, sobre todo a las mujeres que les encanta el fanservice. Se acordarán de esa escena y bueno, ¿no? De alguna manera Camus no tenía esa concepción de justicia, de pelear por el bien, por la democracia. Él se preocupaba mucho básicamente tenía una cierta inseguridad por su alumno, que no lo veía preparado. Entonces, digamos que él impone su voluntad, impone su modo de ver. Quizá puede ser un tipo más o menos liberal, o sea, todavía no me queda claro qué concepción tiene, pero bueno, toma esta medida de encerrar al cisne en un ataúd con el fin de protegerlo y sin dejar de que ejerza, digamos, algún tipo de movimiento, ¿no? Cosa que después él en el templo de Acuario le demuestra de que sí ha alcanzado un nivel de que no tiene que interferir con su concepción de vida. Incluso él se lo dice, ¿no? Durante el momento finales de la batalla, de que le dice, tienes razón, lo que tú pensabas era lo justo, y bueno, me ha superado, ¿no? Tanto en poder como en sabiduría. Finalmente, bueno, el tema de Afrodita de Piscis, la belleza de la justicia, narcisismo y utilización propia, de utilitarismo propio, y utilización propia. Básicamente, pues este caballero
ya me quedan 2 minutos. A ver, voy a hablar, bueno, de una, se habla también de una maldad relativa, una confusión de ideales, porque básicamente, si bien él tiene esta concepción de que también el poder es justicia y el poder es absoluto, de acuerdo a un diálogo que tiene durante su pelea con Sean, digamos que él busca de alguna manera actuar en cuanto a sus fines propios, ¿no? Entonces hay una también legitimidad en base al poder. Y bueno, finalmente digamos que quizás el personaje más querido de acá de las 12 casas es Saga de Géminis, que tomó tomó el patriarcado como Arles, ¿no? Legitimidad de su patriarcado. Básicamente pues él se siente legitimado, se siente con la capacidad de poder dirigir el ejército de Atena para futuras batallas, ¿no? Que las cuales, o sea, son la Poseidón, la de Hades y posiblemente la de Zeus. Entonces digamos que él, en su ataque de ira, de sentirse completamente legitimado, completamente capacitado, mata a Ioros, que había sido elegido inicialmente como patriarca, y bueno, y usurpa, ¿no? Usurpa sin que básicamente muchos sepan. Se presume que algunos caballeros dorados sabían de su accionar, de que quién estaba dentro del patriarcado. Entonces básicamente él impone esta ideología de la justicia es poder, la justicia es más fuerte. Y también se habla de una dictadura buena, ¿no? Durante algunas escenas de la serie se ve de que Saga Arles no era malo. Muchos lo querían, era muy venerado, era muy dadivoso. Uno de los motivos por los cuales también se le daba el poder, se le dio el poder de ser sucesor, ¿no? Obviamente su lado malo, su ambición, hizo de que no fuera elegido correctamente. Y acá, bueno, quisiera hablar un poquito de la forma de gobierno del santuario y las formas de acceso al poder. En cuanto a, por ejemplo, al antiguo patriarca, a Xion de Aries, o Xion, básicamente, o sea, se sabe de que es sobreviviente de la antigua Guerra Santa y que Atena lo legitima, lo elige ella misma como su representante, ya que Atena revivía cada cierto tiempo en un cuerpo humano. Entonces era este personaje, este representante, quien gobernaba, quien era una suerte de líder político, líder religioso, y que ejercía una diversidad de poderes, ¿no? De organización, de culto. Entonces como que era un personaje bastante importante. Y bueno, en cuanto a Saga, pues podemos ver, creo que una suerte de golpe de estado, un derrocamiento demasiado exagerado, ¿no? Y todo un cambio en la mentalidad del santuario que se da luego de que Seiya se va del santuario con la armadura de Pegaso. Algunos aspectos generales que me gustaría ver al toque. Los requisitos para ser caballero. Digamos que para ser caballero dorado se necesita una serie de condiciones. No solo fuerza, destreza, séptimo sentido. Básicamente aparte del séptimo sentido, había la posibilidad de que el caballero tendría que nacer bajo una constelación, ¿no? Bajo una estrella. Entonces, había, digamos, una legitimación divina, ¿no? Por las estrellas, por los dioses, de que este caballero utilice las armas, utilice la armadura, vista de armadura de su constelación. Y el tema de la naturaleza de las armaduras, que también justo era el tema que quería un poco ampliar, pero por tiempo parece que no, es que, bueno, son sujetos, son objetos. Me queda también acá un poco la incertidumbre, ¿no? Porque, o sea, la armadura tiene voluntad propia, como dicen, o sea, se va, o sea, hay oros, la mueve de aquí para acá en cada saga, va a ayudar a Seiya, y también en la pelea contra Máscara de Muerte, ¿no? Se sale, o sea, básicamente, pues, parece que ya esa legitimación de pelear por la justicia, de pelear por la verdad, por cuestiones justas, de cuestiones de equidad, de democracia, parece que la armadura no percibía en este caballero ya pues esas condiciones, por lo cual la abandona. Y finalmente pues quiero hacer un símil con el caballero de Atena y el abogado, ¿no? Básicamente que el abogado como caballero, bueno, no es que la armadura ni la cajita de Pandora, todo, pero bueno, básicamente es que mantiene un código, ¿no? Ir con justicia. Así, o sea, se le presentan algún tipo de problemas, ¿no? Sean procedimentales, sean de tipo administrativo, o sea, básicamente el abogado de alguna manera
tiene que sobreponerse, tiene que mimetizarse con la sociedad, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, es por el cual pelean los caballeros de Atenas, ¿no? Por el bienestar del mundo, por el bienestar de las personas, y por el cual, o sea, también la armadura los protege y lo guía, ¿no? Que igual de su constelación. Y bueno, ¿ya cuánto tiempo me queda? Bueno, eso ya todo. Muchas gracias. Yo voy a hablar un poco acerca de la intimidad, la vida privada del superhéroe. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, así, nadie me reconoce, ¿verdad? Otra persona. No, lo que pasa es que hay muchas situaciones en las cuales los superhéroes están expuestos a mostrar a exponer su vida privada. Y es algo justo que conversábamos con el doctor comenzando, un poco antes de comenzar el foro. En tanto el héroe japonés, decíamos, el héroe japonés de las tiras japonesas no tiene una identidad secreta. Esto, decíamos, el héroe japonés actúa heroicamente sin perjuicio de su personalidad exterior. Sin embargo, el héroe americano, el héroe del cómic americano, obviamente también el cómic occidental en general, ¿no? El cómic francés, el cómic... Bueno, hay ejemplos en el cómic francés, hay ejemplos en el cómic inglés y bueno, en el latinoamericano algunos también. El punto de ello es que el héroe occidental trata de mantener una esfera privada, una esfera que no comparte con el resto del mundo a pesar de sus cualidades heroicas. Ahora, Superman es un buen ejemplo para pensarlo porque su disfraz es el hombre común. El hombre común, el ciudadano americano promedio que se pierde en cualquier parte. Ese es su disfraz, y el alienígena capaz de destruir el planeta con pensarlo es la realidad. Pero ya estudiaremos Kill Bill, espero con Foro Académico estudiará Kill Bill en otro día. Por ahora me voy a referir a los torts con los cuales en el derecho americano, en el derecho norteamericano, se protege la privacidad, la intimidad de la vida privada de las personas. Voy a hablar del tort de intrusión. Esto es intrusión en la seclusión o soledad del demandante o sus asuntos privados, de la publicación de hechos privados embarazosos acerca del demandante, publicidad que proyecta el demandante falsamente ante el ojo público, y la apropiación para beneficio del demandado de la figura y nombre del demandante. Voy a tratar de ser lo más raudo posible en esto, así que si estoy hablando muy rápido, por favor no me interrumpan, ¿okay? En el tema de la intrusión, en el tema de la intrusión tenemos una serie de requisitos. Primero, una intrusión física o de otro tipo. Segundo, debe ser sobre la soledad o la seclusión de la persona, del privado, o en sus asuntos privados o en sus preocupaciones. Y tercero, que sea altamente ofensiva para la persona razonable. ¿A qué voy con esto? Peter Parker, Matt Murdock, Ted Kord y Bruce Wayne van a ser los ejemplos con los que trabaje mayormente. Los conocemos, si no los conocemos y han venido solamente por el tema del manga, los conocemos como Spider-Man, Daredevil, del que va a hablar el Dr. León, y probablemente va a interrumpir porque es el tema. Es el Ted Kord es el escarabajo azul, Blue Beetle, y Bruce Wayne
Bruno Díaz, Batman. Básicamente, en el tema de la intrusión va a haber dos temas que le va a preocupar a estas 4 personas. Va a ser, bueno, estas 8 personas. Va a ser la identidad secreta, proteger su identidad secreta, porque están dispuestos a proteger su vida privada, su tranquilidad y la tranquilidad de sus familias, recordemos. Y segundo, proteger su cubil, guarida o base de operaciones. Esto es, en la legislación, bueno, vamos, en la legislación nacional queda claro la guarida, la baticueva, la fortaleza de soledad, etcétera, etcétera. Todas estas están protegidas por el derecho de la inviolabilidad de domicilio. Todas ellas están protegidas, digamos, amparadas y han sido reconocidas en jurisprudencia, y bueno, la doctrina lo sabe, lo manifiesta, como lugares en los cuales uno debe fungir, bueno, la oficina de uno, el cuarto de hotel, la cabina del crucero, todas estas son, bueno, y la baticueva. Todavía no hay jurisprudencia sobre eso, pero tenemos fe. Lugares donde uno se desenvuelve libre de la influencia de otros, lugares donde uno puede ser el privado mismo. O sea, cada una de las cosas enfermas que cada uno de ustedes está pensando en su mente, puede expresarlo en un lugar del estilo de la fortaleza de soledad. Y la legislación y la jurisprudencia reconocen aquello. Todos tenemos cosas que no queremos que nadie en el mundo se entere, y que el mundo probablemente está mejor sin enterarse. El tema siguiente, el otro tema es más bien más complicado. El tema de la defensa de la identidad secreta a través del tort de intrusión. ¿Por qué? Por las condiciones mismas que presenta, de las que hablaba hace un momento, que es la intrusión física o de cualquier otro tipo. Esto queda bastante claro. La intrusión física, la violencia, la forma de arrojarse hacia la información de un tipo, eso no tiene necesariamente que ser físico. Puede ser amenaza, puede ser violencia psicológica, puede ser la insistencia imparable de un paparazzi que está buscando a Batman todos los días. Puede suceder. Estos son tipos de intrusión. Sobre la soledad o seclusión de un asunto privado. Eso nos lleva a ver si es que la actividad superheroica es un asunto privado o no. Obviamente la actividad superheroica tiene una influencia en la vida pública. Entonces es un asunto, es una preocupación privada, es algo de lo cual nosotros podemos excluir, la actividad superheroica, es algo de lo que podemos excluir a los demás. Mi posición es que de la actividad superheroica no se puede excluir a los demás. Claramente, si Spider-Man captura a alguien o hace alguna actividad públicamente, no puede defender que la actividad se registre. Sin embargo, su propia identidad sí es una preocupación propia, y lo demuestra cuando sale a la calle enmascarándose de alguna manera. Ahora, Superman es un caso mucho más complejo en ese sentido, y por eso es que no lo voy a analizar. Pero porque no tenemos tiempo. Pero Spider-Man, y de hecho hace poco hubo una controversia grande porque en el universo Ultimate, para los que siguen los cómics, había la aparición de Miles Morales como el nuevo Spider-Man, un Spider-Man que es mitad negro y mitad latino. Y la gente, bueno, en la web hubo un escándalo porque en realidad no entiendo yo por qué, porque el traje de Spider-Man lo cubre de pies a cabeza. No hay ninguna razón por la cual, no hay forma como, salvo que uno arranque la máscara o amenace a la tía May, uno pueda ver qué cosa hay debajo de esa máscara o debajo de ese traje. Nunca puedes saber si es blanco, negro, asiático, lo que sea. Menos en el caso de Matt Murdock, Ted Kord o Batman,
alguna parte de la cara se ve. Sin embargo, son personajes que de alguna manera están tratando de manifestar que quieren mantener privada esa parte de su vida. Y que serían considerados altamente ofensivos. Si la intrusión sería considerada altamente ofensiva para una persona razonable. El asunto a analizar ahí está en si, primero, si un superhéroe es una persona razonable. O sea, de hecho, una persona que salta del Empire State no es una persona razonable. Alguien que se viste de araña o de diablo o de murciélago y va a arrestar criminales, no es una persona razonable. Sin embargo, y basándonos en jurisprudencia americana, estoy hablando como escribo ahorita, basándome en jurisprudencia americana, señalo en el artículo que van a ver si compran el boletín de esta correspondencia, basándome en jurisprudencia americana, señalo que la situación de la persona razonable, la condición de persona razonable, de la misma manera que el consumidor razonable, de la misma manera que el buen padre de familia, etcétera, son instituciones jurídicas que están diseñadas para acapararnos a todos. Entonces, un superhéroe, no siendo la persona razonable, el estándar que se va a utilizar es de la persona normal, no metahumana, razonable. Entonces, incluso si tú estás amenazando a un superhéroe que es a prueba de balas, si tú estás amenazando a un superhéroe que es a prueba de balas con una pistola, tendrías que pensar, para que revele su identidad secreta, tendrías que pensar si es el estándar, si es que una persona normal y razonable se vería combinada a revelar su identidad secreta. Sí, a eso hay que agregarle un granito de sal, que es que las consecuencias de revelar su identidad secreta serían mucho más graves que para la persona razonable. Entonces, claro, el estándar es la identidad, el estándar es la persona razonable. Entonces tú dirías, había una afectación porque una persona razonable, había una afectación y se le podría cobrar, digamos, al paparazzi porque una persona razonable se vería combinada a revelar su identidad secreta, pero una persona razonable no pone la vida de sus familiares y de sus amigos en riesgo todas las noches cuando se viste de murciélago y se pone maquillaje. Es una situación que tiene que ser valorada en todo caso, en todo sentido, caso por caso. No voy a tener tiempo, lamento decepcionar a las personas que han venido para escuchar esto, pero no voy a tener tiempo de tratar las otras 3 situaciones de tort. Solamente estoy tratando la primera, pero quiero tratar especialmente, y algo que mencionábamos al principio, el caso de Coleman Reese. Todos nos acordamos de quién es Coleman Reese, así que no voy a detenerme en señalarlo, pero en The Dark Knight del 2008, cuando Coleman Reese descubre quién es Batman, quién es Bruce Wayne / Batman, y se acerca a Lucius Fox, ahí podemos ver claramente un ejemplo que no se refiere a lo metahumano, que no se refiere a la violencia o amenaza necesariamente, de una intrusión, ¿okay? Porque hay aquí una intrusión. Alguien se ha puesto a revisar no solamente los registros de la empresa, sino las noticias que coinciden con ello para ver dónde ha habido estos gastos. En los asuntos privados de una persona, los gastos son de Bruce Wayne, de Bruno Díaz, y que claramente son, la persona razonable los debería considerar altamente ofensivos. Porque claro, se ha invadido su privacidad por una persona a la que se le había dado confianza hasta cierto grado, para que revise los números de la empresa, y que a partir de ello ha invadido la privacidad. Entonces, hay ahí claramente un caso súper heroico
de invasión, de intrusión en la privacidad, en la intimidad de la persona, que no necesariamente implica, bueno, que con la que más nosotros podríamos identificarnos, no necesariamente teniendo superpoderes o, no sé, millones para invertir en un tanque, ¿no? No, creo que ese es el tiempo que tengo. Gracias. Yo les confieso que nunca he tenido tanta concurrencia como cuando, gracias a Foro precisamente, he podido hablar primero de Star Wars y ahora de los cómics, ¿no? Lo cual creo que es un buen indicador, ¿saben? Porque vamos a ver, más allá de algún disfraz por aquí, no estamos en una convención de cómics, ¿no? Estamos en una facultad de Derecho y quienes estamos aquí estamos en la disciplina, ¿no? Entonces, es un esfuerzo también por vincular dos cosas que nos gustan, que nos apasionan, que nos han marcado, ¿no? Encontrar relación entre estas cosas, ¿no? Pues bien, precisamente por eso mi ponencia hoy no se va a referir en concreto a algún personaje, que se recomienda sobre todo, ¿no? Porque cada personaje tiene una riqueza y singularidad que justificaría analizarlo en particular. Yo más bien voy a hacer una presentación algo general de la relación entre los superhéroes y el derecho. Lo primero que tendría que hacer en esta línea tal vez sería una cierta confesión o reconocimiento. Yo tengo para con los cómics una cierta gratitud o deuda existencial, ¿no? Creo, después de algunas reflexiones, creo haber llegado a la convicción de que debo a las historietas de superhéroes mi vocación por el derecho. Y esto porque siempre me lo he pensado por qué estoy en derecho y por qué me gusta el derecho. No tengo abogados en la familia o algún caso jurídico que me hubiera marcado y que hubiera decidido esto, ¿no? Y claro, he terminado convencido de que desde niño, cuando uno va leyendo historietas, ¿no? Ahí le debo mucho a la editorial Novaro, ¿no? Que en los 70s, 80s difundieron y masificaron el tema del cómic, ¿no? Pero es una presentación bastante atractiva, para un niño sobre todo, de algo profundamente humano, existencial, ¿no? Que es esta lucha, este enfrentamiento, esta tensión entre la justicia y la injusticia, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? Y uno crece así, ¿no? Mientras lee cómics crece como canta Sui Generis, ¿no? Soñando con la justicia de los seres de historietas, dice, ¿no? Es así, ¿no? Pero claro, llega un momento en que uno sale al mundo real y tiene que tomar decisiones, ¿no? Bueno, yo quiero ser superhéroe, ¿no? Pero es una carrera que no nos ofrece aún en el mercado, ¿no? Entonces, a falta de una escuela de superhéroes, uno optaría por aquella carrera que está más vinculada a la idea de la justicia, ¿no? Y el derecho es esta profesión, al menos por un efecto de marketing suele estar asociado a la justicia, ¿no? Entonces, si uno quiere ser superhéroe en el mundo real, tiene que estudiar derecho, ¿no? Tiene que seguir derecho, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y bien, uno entra al derecho con esa idea, ¿no? De luchar por la justicia. Pero claro, creo que a todos nos ha pasado que una vez que uno empieza a estudiar la profesión, las cosas no parecen desde un inicio tan prometedoras como lo suponían, ¿no? De entrada, a uno no le presentan situaciones para hacer justicia en ellas, sino sobre todo nos presentan normas y muchas lecturas, mucha dogmática que ya explican las normas, ¿no? Parece que ya todo está dado en el derecho, parece que la justicia está traducida en reglas, ya está fraseada en estas, y lo que nos queda es aprenderlas, ¿no? Y aprender lo que todos han dicho sobre las reglas, ¿no? Y esto puede ser bastante decepcionante al comienzo, ¿no? Pero en fin, uno diría, estoy comenzando, tal vez así empiezan los superhéroes, ¿no? Habrá que tener algunas sesiones teóricas en aula, ya luego saldremos a luchar por la justicia, ¿no? Muy bien, y avanzan los ciclos, y avanzan las lecturas, y las malas noches, y en fin, ¿no? Pero, en fin, tal vez un momento señalado es cuando uno dice, bueno, voy a empezar a hacer prácticas, ¿no? Dice, caramba, acá ya parece haber una oportunidad para salir al mundo real, ¿no? Tomar contacto con la realidad, ya estoy preparado, he leído bastante, y es la hora de luchar por la justicia, ¿no? Claro, los primeros encargos usuales en unas prácticas suelen ser un poco decepcionantes, ¿no? Por lo triviales que resultan, ¿no? Pero tal vez como te dicen, oye, ve al juzgado, ¿no? A ver ese expediente, o al Poder Judicial, al Palacio de Justicia, ¿no? Ya la cosa parece empezar a enrumbarse, ¿no? Uno dice, no, esto del Palacio de Justicia suena pues como el local, ¿no? De la Liga de la Justicia, tal vez ahí estén los
superhéroes, ¿no? Uno se enrumba como con mucha ilusión. Claro, y si va al centro de Lima, tal vez se tope pues, con un Superman que va por ahí en las galerías, ¿no? He visto, hay un personaje ahí de Superman y dice, bueno, ya empiezan a aparecer personas disfrazadas, ¿no? Parece que voy en el buen camino, ¿no? Pero claro, no se percata esta persona cobra por los servicios, ¿no? Pero bueno, ya tal vez es la distorsión, ¿no? De los héroes del tercer mundo. Pero ya, bueno, por el buen camino parece que vamos, ¿no? Pero claro, cuando uno llega a los juzgados, al Palacio de Justicia, llega tal vez una segunda decepción, ¿no? Uno diría, caramba, esto no es la Baticueva, ¿no? Esto no es la Fortaleza de la Soledad de Superman, esto no es el laboratorio de Tony Stark, ¿no? Hay muchos papeles, hay mucha persona muy seria, internada, hablando en difícil, ¿no? Esto parece el Palacio de la Burocracia, ¿no? Acá no parece haber justicia, no parece que sea el espacio de situaciones justas de por sí, ¿no? Y claro, ahí aparece ya una segunda decepción, ¿no? Parece que no elegí bien al momento de elegir una carrera que me haga luchar por la justicia, ¿no? En fin, tal vez uno empieza a reflexionar un poco de dónde uno perdió este rumbo, ¿no? Y claro, uno termina convencido de algo que es bastante obvio, ¿no? Pero que siempre es bueno subrayarlo, ¿no? Que lo que tenemos son normas, son autoridades, son procedimientos, pero no tenemos superhéroes, ¿no? Y tal vez hasta es mejor que no los hubiera, ¿no? Porque tal vez si hubiera superhéroes en este mundo tan reglado, la pasarían mal, ¿no? Ponía en un artículo que publicó en un foro que tal vez, por ejemplo, por lo que se cuenta en sus historietas, Batman terminaría investigado y procesado por delitos de lesa humanidad, ¿no? Por las cosas que hace, ¿no? Claro, imagínense a los que hacen problemas por llevar unas polarizadas en sus vehículos, ¿cómo le iría a la Mujer Maravilla con un avión invisible, ¿no? O Superman, ¿no? Superman tendría problemas con migraciones por haber ingresado de una forma bastante irregular al planeta, ¿no? Y bueno, ni se diga que Flash tendría papeletas por exceso de velocidad continuas, ¿no? Yo diría, vamos, ok, entonces el mundo real no está hecho para los superhéroes, ¿no? Pero hay una necesidad de justicia, ¿no? Es una sociedad que reclama justicia. Uno en cualquier momento, tal vez Romero te ha pasado con el tráfico, parece que vivimos en ciudad gótica, ¿no? Hay mucho villano, hay mucha transgresión, ¿no? Por todas partes. Uno desea que viniera un superhéroe e imponga el orden que anhelamos de las historietas, ¿no? Y es una villanía extendida, al punto que ya es sistemática, ¿no? Tanto que si uno querría sobrevivir, eventualmente tiene que sucumbir a la villanía, a actos de villanía, ¿no? Para poder sobrevivir en esta jungla, ¿no? ¿Quién no querría tener poderes en esta ciudad, ¿no? Poderes que permitirían pues enlazar ahí a unos agresores y transportarlos y depositarlos en una comisaría, ¿no? Con un letrero simpático que dijera todas las fechorías que ha cometido y unos amables saludos al comisario, ¿no? Pero uno diría, tal vez el comisario y los policías que reciban a esos malhechores, tal vez ellos mismos también lo sean, ¿no? Tal vez no sean un ejemplo o un depósito de virtud, ¿no? Tal vez ellos también tengan que ser enlazados y trasladados, ya uno no sabe bien a dónde, ¿no? Porque tal vez donde uno los lleve, seguiremos en esa cadena, ¿no? Entonces uno diría, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Eso es decir, aquí parece que la villanía está extendida y no hay superhéroes que puedan salvarnos, ¿no? Entonces tenemos ciudades injustas sin superhéroes, pero necesitamos la justicia y necesitamos los poderes, ¿no? ¿Cómo poder luchar por la justicia? ¿Cómo hacer justicia en el mundo real, ¿no? Tal vez esto requiera una reflexión un poco previa a cuando empezamos a estudiar Derecho, ¿no? Y acá les diría que retrotraigamos un poco la historia a cuando estábamos en Letras, en Estudios Generales, y nos presentaban los pensamientos de los grandes, bueno, la reflexión de los grandes pensadores, ¿no? En concreto me refiero a Thomas Hobbes y a David Hume, ¿no? Ambos filósofos, antes de plantear sus propuestas filosóficas, se basaron en ciertos presupuestos que advertían de la naturaleza humana, ¿no? Ambos destacaron ciertas cosas que yo querría precisar alguna de ellas, sobre todo advertir que los seres humanos somos vulnerables, ¿no? Y tenemos una capacidad física similar, es decir, aunque haya una cierta disparidad entre fuertes y débiles,
el más fuerte no lo es tanto como para poder imponerse permanentemente al más débil, ¿no? Siempre el más fuerte tendrá un momento de debilidad o de cansancio que podrá ser aprovechado, que dice, ahí tiene supervisión, 2 minutos, que podrá ser aprovechado por el más débil para poder derrotarlo, ¿no? Entonces, mientras los seres humanos sigamos siendo como somos, tendremos que olvidarnos de los superpoderes, ¿no? Así nos pique una araña, no vamos a ser arácnidos, ¿no? Nos vamos a intoxicar, ¿no? Si la araña es radioactiva, vamos a morir, ¿no? Si nos exponemos a los rayos gamma, no vamos a ser fuertes y verdes, ¿no? Vamos a quedar morados y muertos, ¿no? Entonces, por ese lado, hay que olvidarnos de los poderes, ¿no? Entonces, ante fuerzas similares, no nos queda sino o el conflicto o la cooperación, ¿no? El conflicto lo retrató muy bien Hobbes en su estado de naturaleza y decía de que era un estado de miseria, ¿no? De profunda tristeza, de una vida breve y miserable, ¿no? Claro, uno constantemente está protegiéndose de quien lo pueda matar y luchar para sobrevivir, ¿no? El otro escenario es el de la cooperación, y bien lo retrataba en su Leviatán, ¿no? Los seres humanos, conscientes de sus limitaciones, ceden el poco poder que tienen para decir no usarlo unos contra otros y crear un constructo, que es el Estado, a quien le confiere todo el poder, pero se lo encarga con la condición de que lo use para proteger a las personas para que no se dañen unas a otras, ¿no? Y entonces volvemos al mismo punto, ¿no? Es decir, esa construcción es nuestro superhéroe, ¿no? Y le hemos dado un poder, que es usar la fuerza física de la que todos tenemos en pequeñas cuotas, ¿no? Entonces parece que en el derecho sí se reproduce la lógica del superhéroe, ¿no? Pero volvamos un poco a la duda. ¿Por qué si tenemos derecho, tenemos un héroe, un superhéroe, tenemos poderes, vivimos en sociedades injustas, ¿no? ¿Dónde no funciona el esquema, ¿no? ¿Por qué el tener derecho no nos asegura la justicia en las sociedades? Y tal vez la respuesta esté en los cómics. Se puede advertir que el tener poderes no garantiza que se van a usar para hacer el bien, ¿no? Poderes tienen los superhéroes y poderes tienen los villanos, ¿no? Y lo usan para causas distintas, ¿no? Como el derecho, ¿no? El derecho puede ser usado para hacer justicia o para oprimir, ¿no? Puede ser un instrumento de justicia o de opresión. Entonces, ¿qué determina que uno use los poderes para hacer el bien y no para hacer el mal? Esa sería una pregunta de fondo, una pregunta existencial, ¿no? Ya Platón en la República relataba un episodio, ¿no? de cuando un campesino se hizo de un anillo que le aseguraba la invisibilidad y con él lo usó para su propio beneficio, usurpó el trono y derrocó al rey y gobernó, ¿no? Y él lo ponía como ejemplo de decir, mira, los seres humanos no somos plenamente altruistas, tendemos más bien al egoísmo, ¿no? Entonces, en principio, en nuestra naturaleza no está el luchar por la justicia, el hacer el bien, ¿no? ¿Por qué habría de hacerlo, ¿no? Si uno se fija en la figura del superhéroe, uno entiende que luchar por la justicia es una opción difícil, ¿no? Es una opción que asume costos, ¿no? El superhéroe es una persona solitaria, incomprendida, ¿no? Sacrificada, ¿no? Porque puede optar por llevar una doble vida, ¿no? Lo que has comentado, que va a entrar siempre en tensión, ¿no? Por esta doble vida que lleva. O lo otro es la soledad, es el rol del vigilante, ¿no? De quien se pone desde fuera a vigilar dónde puede intervenir para actuar por la justicia, ¿no? La típica imagen de Batman, ¿no? Encaramado sobre los rascacielos, confundido como una gárgola, ¿no? A ver en qué momento puede entrar en acción, ¿no? Pero es una vida sacrificada, de soledad, pero elevada como misión, ¿no? Entonces, con el derecho pasa lo mismo que con el uso de los poderes. ¿Por qué usar el bien y no ser un villano para hacer el mal? Es porque por encima de tales poderes y por encima del derecho tenemos una fuerza superior, que es la fuerza de la moral, ¿no? Es la moral la fuerza última que nos compele a actuar correctamente, ¿no? A formarnos en valores y en virtudes y a optar por ellos, ¿no? Y a tener un comportamiento que de otra manera nos remuerda la conciencia el haber actuado u obrado mal, porque sabemos lo que es correcto, ¿no? Está en nosotros, ¿no? Está en nuestra decisión
cumplir las reglas o aplicarlas si fuéramos autoridades, ¿no? Y esto es lo que falta en el derecho. En el derecho no es importante conocer el derecho lo conoce cualquiera, ¿no? En realidad cualquiera, las normas son públicas, ¿no? Y facultades de derecho hay por miles, ¿no? Lo importante del derecho es saber, es entender el sentido ético de esta profesión, ¿no? El usar este instrumento poderoso para hacer justicia, ¿no? Tal cual haría un superhéroe, ser un superhéroe a través del derecho, ¿no? Recuerden esta escena de Batman en la segunda película de trilogía, donde Batman, su preocupación es endosarle el crédito que tiene el héroe a una autoridad, ¿no? A que las personas reconozcan en autoridades de carne y hueso como ellas que se puede ser justo en una ciudad de villanos, ¿no? Y luchar por esa justicia. Entonces tomarlo como ejemplo de virtud, ¿no? Claro, ese rol se lo imputó a Harvey Dent al punto, y lo forzó tanto, que cuando descubrió su villanía intentaron construir una imagen ficticia porque necesitábamos héroes, ¿no? Porque necesitaban héroes, ¿no? Acá también hay una ausencia de héroes en quien podamos decir quiero ser como esa persona, no porque sabe derecho, sino porque lo usa de una forma justa, ¿no? Entonces, ya por cerrar, porque el tiempo vuela, y acá hay muchos estudiantes de derecho, ¿no? Hay personas que se forman en derecho, que están en la disciplina, y creo que el mejor consejo que se les puede dar en este momento es que sean conscientes de sus poderes, ¿no? Sean conscientes de sus poderes y actúen como héroes, como superhéroes y no como villanos, ¿no? Recuerden esta máxima que se le dijo a Spider-Man cuando empezaba y signaba su misión, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, espero que me escuchen porque no soy heroína, entonces mi voz no es tan alta. Bueno, yo un poco voy a retomar, pero sigo un caso concreto, que es el de Spider-Man, el Hombre Araña. De lo que nos contaba el profesor Félix Morales, ¿no? Y yo he escogido al Hombre Araña porque además me he hecho una pregunta. ¿Podría el Hombre Araña vivir en el Perú? ¿Podría el Hombre Araña ser héroe en el Perú? Esa es la pregunta fundamental. Y un poco, ¿no? Y les pido que, no, bueno, me gusta el Hombre Araña, pero tampoco soy fanática del Hombre Araña. Entonces hoy cuando comentaba con otras personas sobre el Hombre Araña, ya no me hablaban solo de la película, sino me hablaban de toda la serie, y eso cambió muchísimo los presupuestos que tenía sobre el Hombre Araña. Y el análisis que pienso hacer, evidentemente, es un análisis de cara al tema penal. ¿Sería el Hombre Araña realmente considerado un héroe en el Perú? ¿O más bien nuestra justicia lo consideraría un delincuente? Es más, ¿podríamos decir que el Hombre Araña utiliza una máscara para proteger su identidad? ¿O más bien lo hace para que no sea arrestado? Entonces, habría que ver eso. Y fíjense, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque desde la forma como el Hombre Araña lleva a cabo sus detenciones, ¿cómo es? La clásica manera es cuando él ve a un delincuente, ¿no es cierto?, amenazando a otro ciudadano o cometiendo un delito, bueno, entonces lo captura y ¿qué hace con él? Pues mueve una especie de telaraña, ¿no es cierto?, lo deja atrapado, ¿no es cierto?, hasta que venga ¿quién? La policía. ¿Llama a la policía? Bueno, eso nunca se ve en la serie, ni en la película, ni en ninguna parte. Se entiende que la policía se entera y concurre a detener al delincuente. Pero la pregunta es, ¿eso se puede hacer en el Perú? ¿Se puede hacer eso? Y si lo analizamos desde el punto de vista constitucional penal, bueno, la Constitución dice claramente, ¿no es cierto?, que ¿quiénes pueden ejercer las detenciones? La policía cuando existe flagrancia o mediante un mandato judicial debidamente motivado que ordene esa detención. Pero les cuento, si vamos un poquito más allá a lo que señala el nuevo Código Procesal Penal, les cuento que desde que salió el nuevo Código Procesal Penal hay una figura que yo incluso cuando lo leí dije, oye, ¿esto a qué pretende? ¿Que todos seamos héroes? Que la deben haber escuchado, que es el arresto ciudadano, ¿no es cierto? Que manda ¿qué? Que cualquier ciudadano puede ejercer una detención cuando hay flagrancia. Entonces, ¿solución para el Hombre Araña? ¿Podría el Hombre Araña atrapar delincuentes sin quedar atrapado en su telaraña? Bueno, veamos si lo puede hacer. Bueno, el arresto ciudadano establece que en efecto cualquier persona, cualquier ciudadano como nosotros, sin necesidad de usar máscara o utilizando la máscara, da igual, puede ejercer una detención en casos de flagrancia únicamente. Pero ¿qué manda?
el artículo 260 del arresto ciudadano. Impone la obligación de entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el cuerpo del delito a la policía más cercana o a la dependencia policial más cercana. Entendiendo, dice la norma de forma expresa, que la forma o el tiempo inmediato es el tiempo que se demore en dirigirse a la entidad policial más cercana o al policía más cercano al lugar. Y eso no hace el hombre araña. No, con lo cual ahí tendríamos un problema, porque entonces la detención que efectúa el hombre araña es ilegal y sería sancionada en el Perú, ¿cierto? Y esto nos lleva inmediatamente a otro tema. No solamente ahí incurriría en una responsabilidad, sino también en los casos en los que detiene cuando el delincuente no está en flagrancia. Porque también existen casos en los que el hombre araña efectúa detenciones de delincuentes conocidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando busca a Octopus y lo persigue, ¿hay en flagrancia? No, en realidad Octopus no está en flagrancia delictiva, con lo cual solo la policía lo podría detener, ¿cierto? Y el hombre araña, pues, no podría hacer nada, ¿cierto? Más que servir, siquiera, bueno, que sea de apoyo a la policía en una detención motivada judicialmente, que el hombre araña no tiene. Pero hay otro tema adicional. Las pruebas que el hombre araña recoge del delito podrían ser utilizadas en un proceso contra esos delincuentes. Y normalmente cuando el hombre araña recoge pruebas, ¿cómo lo hace? ¿Respetando derechos o vulnerando derechos? Vulnerando derechos. Entonces acá habría un problema también de prueba prohibida, ¿se dan cuenta? Que incluso ya no solamente permitiría poder incluso detener al hombre araña por cometer algún delito, ¿sí? Sino además impediría que los delincuentes sean procesados, porque no se podrían utilizar las pruebas que el hombre araña recoge en su contra. Entonces, problema en nuestro ordenamiento. Pero más allá aún, ¿cierto? Si vemos la conducta de Octopus, ya no del hombre araña, uno de los enemigos del hombre araña, y puedo escoger solo uno, porque obviamente no haría tiempo para hablar de todos. Veamos en Octopus. ¿Qué es el delito? El delito, ¿no es cierto?, en este país y en todo el mundo, ¿cierto?, es la conducta humana típica, porque encaja en un tipo penal, antijurídica, porque no se encuentra justificada en el ordenamiento jurídico, y culpable, porque es realizada por una persona que tiene capacidad de darse cuenta de que lo que está haciendo está mal. Y vamos a analizar entonces a Octopus. Si vemos el caso de Octopus, ¿cierto?, exactamente, el doctor Octopus, perdón, para quitarle el reconocimiento delincuencial. Exactamente. El doctor, por decir el doctor, ¿cierto? Veamos, él actuó con voluntad. El doctor Octopus actuó con voluntad, ¿o no? Y esa sería una buena pregunta, porque realmente él es controlado, su mente es controlada por ciertas entidades que son parte inicialmente, se me equivoco, por un proyecto o algo así, un experimento científico, ¿no es cierto?, que al final terminan controlando su mente. Y él está en una lucha constante porque esas cosas extrañas, por así decirlo, no lo controlen y pueda él realizar el bien y no realizar el mal. Pero dentro de esa lucha constante, la pregunta es, ¿habría voluntad? ¿Estaríamos frente a una conducta humana voluntaria? Y si lo vemos desde el punto de vista penal, en estricto no estaríamos frente a una conducta humana voluntaria. Y si no existe una conducta humana voluntaria, ¿puede haber delito? No puede haber delito. Entonces, peor aún, el hombre araña está buscando perseguir, en la realidad peruana, ¿sí?, a personas que ni siquiera son delincuentes. Qué grave, ¿no? O sea, en realidad hasta podría incurrir en un secuestro del doctor Octopus. ¿Se dan cuenta de lo que podría ocurrir? Pero fíjense, un poquito más allá, imaginando que dentro de esa lucha, ¿no es cierto?, de voluntad, no voluntad, hay otra categoría en el delito, la culpabilidad, la posibilidad de reproche. Y la posibilidad de reproche es lo que además fundamenta que yo a una persona le impongo una pena. ¿Para qué? Para que además esa pena, como lo dice la Constitución, lo ayude a resocializarse, a reintegrarse en la sociedad, ¿cierto? Pero el doctor Octopus, para no quitarle el reconocimiento delincuencial, ¿cierto?, el doctorado en delincuencia, el doctor Octopus podría ser realmente una persona consciente de que lo que está haciendo está mal.
Y yo dudo mucho que podríamos establecer en un juicio penal, ¿sí?, una imputación de este tipo, o sea, con lo cual él ni siquiera sería consciente realmente de lo malo de su conducta. Y prueba de ello es que en una de las películas, ¿no es cierto?, ¿qué hace el Doctor Octopus al final? Se mata en un momento de lucidez, ¿no es cierto?, que recobra la conciencia, entonces se mata para evitar pues una desgracia, por así decirlo, mundial. Entonces, con mayor razón, ahí su conducta no podría ser reprochable. Y además otro detalle, la pena, conforme se entiende en todo Estado social y constitucional, moderno, Estado social y democrático de derecho, ¿no es cierto?, podría cumplir en el Doctor Octopus una función, podría resocializarlo. No, en realidad no. Entonces, el Doctor Octopus realmente, ¿qué tendría que implantarse? Lo que tendría que imponerse. Una medida de seguridad, así es, señores. Con lo cual, ¿no es cierto?, a diferencia del Hombre Araña, en nuestro ordenamiento jurídico, el Doctor Octopus sería bienvenido al Arco Herrera. Mientras, ¿no es cierto?, el Hombre Araña no podría ingresar porque inmediatamente tendría que ser detenido por la sucesión ilimitada de delitos en los que incurre constantemente. O sea, cuando estás en el mundo al revés, ¿no es cierto? Y es curioso, fíjense, porque al final este análisis, creo que es gracioso, nos lleva a algo. Fíjense, en el mundo de los héroes y villanos, nuestras normas operan exactamente a la inversa. Es decir, nosotros condenamos a un héroe, que es lo mismo le pasaría a Batman, lo mismo le pasaría a todos. Y a los villanos, más bien, no los podríamos detener, no los podríamos procesar. ¿Se dan cuenta de la lógica? Es totalmente distinta, es el mundo al revés, ¿no es cierto? Es el mundo al revés. Pero algo más allá todavía, las intromisiones extraterrestres, ¿no es cierto? Porque existen también en todos los cómics, siempre hay alguna intromisión extraterrestre, ¿no es cierto? Pregunto, el Hombre Araña Negro, ¿qué le pasa al Hombre Araña Negro? ¿Qué pasó con el Hombre Araña Negro? ¿No es cierto? Al final fue pues de alguna manera contaminado, ¿no es cierto?, por una sustancia, una no sé qué llamarlo, un plasma, no lo sé, que no era del planeta Tierra, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaba eso? El simbionte, ¿no es cierto? Y pregunto, ¿qué pasaría en ese caso? Ahí volvamos a analizar a nuestro amigo el Hombre Araña, ¿cierto? ¿Podría ser detenido por cometer delitos? ¿Qué es el delito? El delito es la acción humana voluntaria, típica, antijurídica y culpable. ¿Y tenemos un derecho pensado en extraterrestres? Y ojo que lo pregunto, porque sin ir muy lejos, yo lo he visto en la realidad. O sea, a mí me ha pasado que he visto casos como de una señora que denunciaba que había un entrevistador conocido en un programa de televisión que a las 11:30, 12 de la noche, que era el momento en el que terminaba el programa, salía en su televisor y la violaba. O sea, ¿qué? Claro, y eso fue una denuncia escrita que fue planteada en la fiscalía, pero que no fue lo peor, ¿qué fue lo peor? Que se investigó, porque la fiscal recibió la denuncia y mandó la investigación a la policía. Entonces la policía llamaba a este señor conocido para que vaya a dar su declaración por delito de violación sexual. Entonces no es, nuestro mundo es al revés, pero no es tan alejado a lo que a lo que puede ocurrir en la ficción. Y bueno, aquí se investigó, por eso les pregunto, ¿podría ocurrir eso? ¿Un alma podría violar a alguien? No es el único caso, ¿eh? También ha habido casos en los que señala una persona o una chica que en un lugar oscuro, a altas horas de la noche, momentos en los que no puede identificar, las luces se apagaron y una persona no identificada, que ella no puede identificar, pero con forma humana, se acercó y le practicó tocamientos indebidos. Entonces vamos a investigar quién hizo los tocamientos indebidos. Pregunto, ¿los extraterrestres pueden ser sancionados en el Perú? Bueno, en realidad no, porque la normativa penal no está pensada. Y si ocurriese un ataque extraterrestre y matara a miles de personas, bueno, ni las normas americanas prevén que se pueda sancionar al extraterrestre, con lo cual no cometería delito. Porque el delito es la acción humana, típica, antijurídica y culpable. Y si se nos ocurriese, luego de que los extraterrestres invadieran una parte, pongamos Estados Unidos, porque siempre son los perjudicados, ¿no es cierto? Una parte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y violaran o mataran a un montón de personas y mujeres, pregunto, ¿y sacara luego el gobierno americano
normas para juzgar a los extraterrestres y ampliar el concepto de delito y dijera que no solo es la acción humana, sino también extraterrestre, pregunto, ¿igual se les podría procesar? No, ¿por qué? Principio de legalidad, ¿no es cierto? No cabe la aplicación retroactiva de las normas penales que no son favorables al procesado, con lo cual habría impunidad. Entonces, estamos en un mundo, ¿cierto?, que no acepta a veces planteamientos, y yo creo que esto se da en concreto, y sin ir muy lejos, sin ir muy folclórico, siguiendo la realidad. Se da porque en la época en la que el derecho penal surge, el tipo penal surge en 1906, estamos hablando hace muchos años atrás. En esa época, la posibilidad extraterrestre no se comentaba, no existía, ¿no es cierto? Pero hoy en día existe. Bueno, yo veo un montón de documentales en Discovery Channel donde plantean que los Machu Picchu, Ollantaytambo, todas esas cosas han sido construidas por extraterrestres, ¿cierto? Entonces, cada vez se habla más del tema extraterrestre. Y en 1906 se hablaba de las almas. Se hablaba de las almas. Y se hablaba de las almas como posibilidad de comisión de ilícitos. Eso no, y hoy en día tampoco. Fíjense, hoy en día se habla de las almas, pero dicen, cuídate de los vivos porque de los muertos no hay que cuidarse, ¿no es cierto? Bueno, pero a lo mejor en 100 años cambia también. No lo sabemos, como nos ha pasado con el tema de los extraterrestres. ¿Se dan cuenta? Pero lo cierto es que no se le podría sancionar a ese hombre araña mix entre humano y extraterrestre, ¿cierto? Porque definitivamente, pues, no podría cometer delitos en su calidad no humana, o sea, como extraterrestre, ¿sí? Entonces, bueno, vamos viendo, ¿no?, para llegar al final, ¿cierto?, que en verdad en el mundo de en la realidad, en el mundo de la ficción, existe una inversión. Los héroes en los cómics son, en las normas de cualquier país, no solo las peruanas, los villanos, los delincuentes. Y los villanos en los cómics, como normalmente tienen algún problema de paranoia, ¿no es cierto?, algún tema de normalidad extraterrestre o de algún tema de intromisión en la voluntad, ¿cierto?, como el Duende Verde, por ejemplo, también, ¿cierto? Entonces no pueden ser considerados en el mundo jurídico delincuentes, sino al contrario, pobres personas a las que hay que colocar medidas de seguridad y apoyar dentro de una sociedad, y por la cual incluso hasta la sociedad podría ser responsable. Entonces, bueno, pues visto esos puntos deficientes, ¿cierto?, espero pues que cuando el hombre araña se decida venir al Perú, sepamos por dónde defenderlo. Y rescatando, para terminar, lo que decía Félix, yo sí creo, ¿no?, y creo que es importante, que creamos de repente en ese mundo no de héroes, que es muy difícil que exista en la realidad, pero que en la realidad jurídica también pueden existir héroes. Y si nosotros como abogados, héroes, por ejemplo, ¿quiénes? Los buenos médicos. Los buenos médicos son héroes. Si ustedes miran de otro punto de vista, los bomberos. El bombero en el Perú trabaja gratis. Pero eso no es todo. Les cuento un caso, un bombero que nosotros defendimos gratis. ¿Saben lo que le pasó a él? Le condució la ambulancia. Bueno, como el bombero no es gratis, tampoco es seguro para el bombero. Si el bombero choca porque algún carro no le da pase, viendo la emergencia, ¿quién tiene que pagar? El bombero. Porque la compañía de seguro de bomberos no tiene plata. Entonces el bombero que maneja es el bombero que paga. Y encima con todas esas. Y aún así es bombero. Yo no lo entendí a ese señor. ¿Se dan cuenta? Pero los abogados también podemos serlo. ¿Y saben cuándo lo somos? Yo creo que lo somos cuando aplicamos las normas o litigamos utilizando las normas jurídicas. No corrupción, no coimas, influencias ilegales. Bueno, cuando lo hacemos así y tenemos la satisfacción de decir, oye, este inocente, que además quedó penal, este inocente sale libre, eso yo creo que al final es una satisfacción muy grande. Es lo que te hace ver, caramba, esto sí se puede. Y les cuento, el último, les cuento un caso que nosotros tuvimos, uno de los primeros casos que tuvimos cuando formamos el estudio con Vladimir. Fue el caso de un señor que le habían ordenado una orden de captura por un delito que había sido derogado. Y nadie se había dado cuenta. Entonces cuando fuimos a hablar con la sala, los vocales dijeron, ay, pero ya tiene orden de captura. Que se presente y ya vemos, pues. Oye, pero si se va a presentar para la sentencia. Sí, pues es que ya llegó muy tarde. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué estaba así? Porque el abogado anterior, que era el villano, nunca le dijo que el tipo penal se había robado. Y no se lo dijo porque le seguía cobrando. ¿Se dan cuenta? Y eso es un villano para mí. Ese es un villano en nuestro mundo real. Fíjense, el hombre, cuando salió libre al final,
¿Saben cómo le puso a su nieto? Pues, bueno, la hija le puso a su nieto, que además nació en ese contexto. Salvador. No es héroe, ¿sí? No es Spider-Man, ni Batman, ¿sí? Pero es porque para ellos representó él, caramba, yo pensé que ya mi papá se iba preso. No fue así. Entonces yo creo que todos somos héroes, dependiendo de cómo nos queramos comportar. No más tiempo. Buenas noches con todos. Muchas gracias al foro académico por la invitación. Vamos a restringirnos en el tiempo exactamente a los 15 minutos que se nos han concedido para hablar, como ya dijo Félix, de algo que para todos los que estamos aquí presentes es entrañable, ¿no? Es una emoción muy grande poder hablar de los cómics del derecho. Pero es a la vez obligatorio formular una premisa en estos tiempos, sobre todo en los tiempos que vive la universidad como concepto en nuestro país. Estamos padeciendo un fenómeno que 13 años atrás Sherwin en Estados Unidos identificó como el pop que llega al derecho. When Law Goes Pop se llama su libro, ¿no? Es un libro del año 2000, tiene varias reimpresiones y denuncia Sherwin en este libro como a propósito del derecho y el cine, el derecho y los cómics, el derecho y la literatura, el derecho y los juegos electrónicos, el derecho y la PlayStation, el derecho y los deportes, el discurso jurídico se banaliza. Creo que cada uno de ustedes es testigo de que incluso en nuestro claustro eso está pasando. Yo estoy orgulloso de las personas que me acompañan en esta mesa porque es algo que sin haberlo preestablecido se ha evitado. Se puede conocer y se puede disfrutar en la tranquilidad de la casa, con la familia, con los amigos, de los cómics. Es parte de la vida misma, ¿no? Del recorrido personal que cada uno tiene y la identificación con cada uno de los héroes que nos han inspirado todos estos años. Pero cuando se trata del discurso jurídico, el derecho debe prevalecer. Yo no voy a hacer aquí alarde del conocimiento de la historia de los cómics. Yo soy un profesor universitario de Derecho y lo que tiene que representar el eje del discurso, el punto central del discurso, es el derecho siempre. Eso es una experiencia, recuerda la experiencia que tuvimos a propósito de Star Wars, ¿no? Que, como decía Félix, el auditorio estaba lleno en su mayoría de personas interesadas y que conocían al detalle, ¿no? Los guiones de cada una de las películas, pero salimos, creo, airosos, habiendo relacionado también algo que igualmente entrañable, como esas películas de los años 70, con temas jurídicos puntuales. Con Daredevil se facilita el trabajo, porque Daredevil es un abogado, y es un abogado ciego. Es un personaje creado por la genialidad de Stan Lee, perfilado por Bill Everett con la colaboración de Jack Kirby en el año 1964, está cercano a cumplir 50 años. Este año son los 50 años de Spider-Man, eso sepa. Están el cumpleaños de superhéroes, ¿no? Y también son los 50 años de Please Please Me, de los Beatles, y el año que viene será los 50 años de A Hard Day's Night y For Sale. Estamos, las personas que tienen el corazón en los años 60, a pesar de que no haya sido nuestra década, estamos celebrando continuamente estos momentos. ¿Qué cosa era lo que quería hacer Stan Lee con Daredevil? Él ya había creado y había ganado fama con los Cuatro Fantásticos y con Spider, ¿no? Era un punto de referencia, además, décadas antes, por los guiones de novelas gráficas, de novelas en el sentido que se entiende en nuestro idioma peruano. En peruano se podría decir que es las historias de amor, ¿no? Que se escribían a la manera de Corín Tellado, de las revistas de Susi que la editorial Nodor publicaba hace tiempo, ya que también eso ha hecho Stan Lee. Y en los años 30 había creado a la Antorcha Humana, a la Human Torch, y al Submariner, ¿no? a Namor, el subacuático. Él dice, en una entrevista que se le ha hecho, que lo que perseguía creando a Daredevil era demostrar que las personas con discapacidad podían ser héroes. O sea, en ningún momento pensó en que el abogado podía ser un héroe. En ningún momento pensó que para quienes hayan hecho la inmediata asociación de el hándicap particular que tiene Daredevil,
en ningún momento pensó en ligarlo con la justicia. ¿Puedes avanzar, por favor, una diapositiva? Miren ustedes, ese que ven ahí abajo es el primer Daredevil, tal como lo ha concebido Frank Miller, y lo que ven a la izquierda es una síntesis de la historia de este personaje, ¿no? Siendo niño, por proteger a un anciano que estaba a punto de ser atropellado por un camión con productos radioactivos, pierde la vista, ¿no? Y esa pérdida de la vista le hace desarrollar un poder de sentido de radar, dice este guión original, pues, de Stan Lee. Este sentido de radar le permite hacer cosas increíbles y únicas en su género. Ahí está el talento del viejo y querido Stan, ¿no? Es un abogado que puede percibir la veracidad de las palabras de las personas que acuden a él. Imagínate ese mundo, Romy, en el que tú a tu cliente ya lo puedes etiquetar, ya puedes saber si te está diciendo la verdad o no, ¿no? Y también cuando está desarrollando sus defensas en el tribunal, sabe si la persona a la que está interrogando, en el marco pues del proceso oral clásico estadounidense, sabe si la persona que está hablando le está mintiendo. Tiene desarrollados todos los sentidos de manera extraordinaria. Es un atleta, es un gran luchador, experto, preparado por una secta cuando era joven, o sea, la manera de Batman, y que tiene su estudio de abogados. Para llegar a formar su estudio de abogados con su compañero universitario Folgy Nelson, ha estudiado primero en Columbia y en Harvard. Así que todos esos datos son necesarios para conocer que se nos está hablando de un abogado. Y creo que desde cierto punto de vista Stan Lee además ha inventado el thriller legal, o ha contribuido a que se desarrolle el thriller legal, porque 3 décadas antes de Grisham, él está haciendo a su personaje Matt Murdock, que es Daredevil, el centro de historias en la que lo ven de abogado, por ejemplo, de personajes que todos ustedes conocen. Él ha sido abogado de los Cuatro Fantásticos, cuando se les quería desalojar del espacio que ocupan en el Baxter Building. Ha sido abogado de Hulk, en un juicio que le hace La Humanidad, ¿no? Mi enemigo es la humanidad, se llama ese cómic, el número 153 del increíble Hulk. Ha sido abogado de Namor, que le hace juicio a la humanidad entera. Namor se presenta en la oficina de Matt Murdock y Folgy Nelson y les dice: quiero demandar a toda la humanidad. ¿Y por qué? Porque quiero reivindicar la tierra que es mía. La tierra entera es mía. Matt Murdock le dice: no se puede demandar a la humanidad entera. O sea, ¿qué país representaría a la humanidad entera? Uno podría predecir, ¿no? Este es un cómic estadounidense, la época de la Guerra Fría. A lo mejor Estados Unidos representa a la humanidad, ¿no? Pero, atención, o sea, no acepta Matt Murdock defender a Namor contra la humanidad entera. Lo que hace Namor entonces es cometer una serie de delitos para ser arrestado y llevado a juicio. Y una vez que es llevado a juicio, la defensa penal es encomendada a Murdock y Nelson, así se llama el estudio. Ha defendido a sus enemigos, ha defendido a Kingpin, al rey del crimen, a una suerte de padrino de la mafia, y se ha defendido, por supuesto, a sí mismo. En un proceso famoso, dibujado, si no recuerdo mal, por Alex Malev, él defiende a Daredevil y es ayudado por Spider-Man, que se disfraza de Daredevil, ¿no? Y puede hacer tranquilamente su exposición y los argumentos para liberarlo del crimen, que se le imputaba la destrucción de un techo, ¿no? De una persona muy rica que le hace juicio y que quería que su abogado sea Matt Murdock, no podía ser otro. ¿Y quién era el imputado? Daredevil. Este cómic, por este título, este personaje, por diversas razones es mi favorito. No tiene nada que ver con el hecho de que hayamos abrazado la disciplina jurídica como vocación, ¿ya? Tiene que ver con algo en lo que coincido plenamente con Félix y con Romy, que también creo que se puede deducir de las intervenciones de Barba y también la intervención sobre los Caballeros del Zodiaco. O sea, a Stan Lee yo le tengo que agradecer poder decirle a mi hija que un abogado puede ser un héroe, pero de verdad, o sea, no un héroe en sentido ideal, un defensor de la justicia, no, sino que concretamente se puede hacer
de la defensa, porque Murdoch es un abogado patrocinante, no es un consultor, no es alguien que hace informes ni alguien que trabaja en otros menesteres que son propios de los estudios de abogados, sino que es un patrocinante, es una persona que hace la justicia. En los años 60, Stan Lee lo hizo en un número muy valorado, apreciado por los coleccionistas, defensor de un ex soldado en la campaña estadounidense de Vietnam, ¿no? Y lo hace en los años 60, en plena guerra de Vietnam. Lo presenta como una persona que claro, que defiende a su patria, pero que no está seguro de que esa invasión haya sido justa, haya sido leal. Todos esos problemas ha presentado Daredevil, que con toda justicia es uno de los personajes que su creador adora más. ¿Por qué podríamos, haciendo el esfuerzo, porque nunca ha sido un tema que se haya tratado? Yo conozco solamente de un ensayo especializado, interdisciplinario sobre Daredevil, que está en este libro que recomiendo a todos para cuando nos vayamos a nuestra casa. Se llama Los superhéroes y la filosofía. Y acá hay un ensayo, ese es un libro de Tom Morris y Matt Morris. Hay un ensayo dedicado a Daredevil que estudia, se centra en el aspecto de la fe católica de Daredevil, porque Daredevil es católico, en un país de protestantes además, ¿no? O sea, Stan Lee pensó en él, más que en Spider-Man, creo, en un personaje que reunía diversas cualidades y atributos que le podían manifestar su parecer sobre prácticamente cualquier cosa. Entonces no ha sido un tema jamás hablar sobre la ceguera de Daredevil y vincularla con la administración de justicia, con esta idea de la justicia ciega y con Lady Justice, ¿no? Que es como le llaman en Estados Unidos a esa representación de Themis. Themis además, en esto no me dejará mentir Félix, significa en griego más que justicia, que es dikaios o dike, orden, ¿no? Orden. Así que no tiene que ver la ceguera con la justicia, ni es por allí que va la asociación del personaje con este concepto sobre el cual se han pronunciado históricamente los filósofos. Entonces no ha habido ninguna intención de parte de Stan Lee ni de los guionistas que le han sucedido. Este es un cómic en el que han trabajado algunos de los guionistas más famosos del mundo. La reescritura, se podría decir, y la fama que tiene hoy día este personaje es porque en los años 80 fue tocado por la varita mágica de otro genio del cómic que se llama Frank Miller. Y este genio reescribió la historia de Daredevil, ha escrito diversos números y uno de los cuales es, avanza por favor, esta es la última diapositiva, aquel con el que voy a terminar. Esta es una historia en 3 números que se llama Child's Play, juego de niños. Lo que ven a la izquierda es la carátula original y el otro es el compilatorio, ¿no? Marvel tiene el hábito saludado por nosotros que importamos cómics de reunir las historias en libros, ¿no? en graphic novels, en novelas gráficas, ¿no? ¿De qué cosa trata Child's Play? Juego de niños. Child's Play es la historia de un niño que ve a su hermana consumida, destruida y suicida por una droga, ¿no? Todo hace pensar que se trata del éxtasis. Entonces se encuentra al posible despachador, a la persona que lucra con la venta de esta droga, y tiene la mala suerte este personaje criminal de ser el blanco a la vez de Daredevil, que es un abogado y que defiende la aplicación de la ley, y del Punisher, que como es bien sabido tiene otra interpretación de la justicia. Para el Punisher, la persona que se roba una cartera debe ser acribillada, así de simple, no merece vivir. Así que imagínense el dilema. Por un lado la justicia del Punisher y por el otro lado la justicia como la ve Daredevil. Es excepcional la historia, se la recomiendo, la pueden descargar de la web también. Entonces la persona que despacha o que vende el éxtasis es llevado a juicio, y en el juicio es declarada inocente, ¿no? Esta persona es declarada inocente,
el niño que está entre los espectadores se queda decepcionado de la justicia y busca hacer justicia por sí mismo, a la manera de Punisher. Se consigue una pistola y quiere matar a la persona que vende la droga. Pero justamente Murdock, Daredevil, aparece y le dice, no, tienes que confiar en la justicia, en las leyes, etc. ¿No? Entonces, hay toda una serie de sucesos que llevan a un segundo juicio, en el que la persona que vende las drogas es defendida por el propio Matt Murdock, por Daredevil. ¿Y por qué? Porque Daredevil, al escuchar sus declaraciones, ha identificado que él está diciendo la verdad y que es inocente. ¿Y qué cosa había ocurrido? Ese es el detalle. Esta es una persona que tenía en su corazón un marcapasos, y con el marcapasos en el corazón engaña el sentido de radar de Daredevil, así que no puede saber si está diciendo la verdad o si está mintiendo. Entonces, después de eso, hay una última batalla entre el Punisher y Daredevil, porque cuando se ve engañado, él también en un momento se ve en el trance de sí, voy a aplicar la justicia a la manera del otro superhéroe, y lo tienen acorralado, pero lo vuelven a llevar a la justicia, ¿no? Se terminan peleando Daredevil con el Punisher, gana Daredevil y lo vuelven a llevar a la justicia, esta vez sí es condenado. Y en las líneas finales de ese cómic, Miller escribe algo que me parece es la mejor forma de concluir mi exposición. Dirigiéndose al niño que ha seguido el juicio y ha visto finalmente condenado a la persona que vendió la droga que hizo que su hermana se suicidara, le pregunta a Murdock, ¿no? A Matt Murdock, si me puedes prometer que Hoffman, que es el despachador, irá a la cárcel y que se quedará allí. Murdock le responde, somos humanos y nada más que humanos, Billy, así se llama el niño. Podemos ser débiles o podemos ser diabólicos, pero el único camino para detenernos y no matarnos unos a otros es hacer normas que una vez hechas sean respetadas. A veces no funcionan, pero las más de las veces lo hacen, y tienes que saberlo, todo lo que tenemos. El mensaje es que esta es una historia de los años 80 que es de gran actualidad, cuando Estados Unidos es reconocido mundialmente el país donde cualquier persona puede tener un arma y donde los estadounidenses se matan entre sí, ¿no? El día lunes estaba tomando una práctica y anunciando lo que iba a ser este seminario, y acababa de leer el libro que ha publicado una universidad sobre cine y derecho, y es vergonzoso que no aparezcan en ese elenco de películas supuestamente jurídicas ni las películas de Michael Moore, ¿no? Es increíble, pues, es demostrativo del caso o del limitado ámbito del conocimiento del mundo cinematográfico. Además no aparece ninguna película europea, bueno, o casi ninguna película europea, con lo cual se remata así la faena. Y en la película de Moore, de Bowling for Columbine, que muchos de ustedes conocen y que pueden ver por YouTube, aparece claramente demostrado cómo el mundo, la vida de los estadounidenses es consumida por este odio que cada vez con más reiterancia se manifiesta en las masacres y en las matanzas de inocentes. Félix decía, todos fuimos cerebres, me repetía también eso Rommel. Esto que ellos decían en sus ponencias es algo que a los escritores de cómics no les ha pasado, no ha pasado por alto. Hay títulos, bueno, esto ya no forma parte de la ponencia sobre Daredevil, pero no quiero perder la ocasión de decirlo. Uno es Legends de John Byrne, otro es Marvels de Alex Ross, y otro es el número especial que se hizo de Spider-Man por la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Todas estas historias terminan con el mensaje que creo que debemos rescatar de lo que hemos conversado hoy, que cualquier persona también puede ser un héroe. Romy hablaba de los bomberos. Los bomberos son los que aparecen en la última página del número de homenaje del Hombre Araña por la caída de las Torres Gemelas, homenaje a las víctimas, ¿no?, del 11 de septiembre.
Él viendo que la mole, viendo que todos están recogiendo los escombros, él dice que los verdaderos héroes son las personas, dice, ¿no? Las personas que están levantando, removiendo los escombros. Esos son los verdaderos héroes. En esas personas hay que pensar y a ellos es a los que se debe proteger. Y dicen en Legends, finalmente, este es un cómic de los años 80 de John Byrne, como digo, que para cada niño su papá es un héroe. Y eso es algo que no, de lo cual no se le puede despojar. Hay que vivir con eso y aprender a comunicar esa imagen a nuestra descendencia y, si que se me permite el paralelo, comunicarla también a los estudiantes. Es un deber del docente al discente, es decir, y hacerle notar la importancia, la relevancia social de la disciplina que ustedes han abrazado. Por todo eso, y recordando simplemente que la motivación de esta exposición es el agradecimiento a Stan Lee por habernos hecho creer todos estos años que un abogado puede ser un héroe. Un agradecimiento a Frank Miller y a todos los guionistas que han hecho que de Daredevil un personaje entrañable. Es que eventos como los que ha convocado Foro Académico deberían repetirse, pero sin olvidar la importancia de no hacer que el derecho se vuelva más pop de lo que algunos ya han perpetrado. Gracias. Bueno, damos por terminado el evento. Agradecemos mucho a nuestros ponentes. Sabemos que es muy difícil que en un día de semana puedan estar todos reunidos. La verdad que estamos sumamente agradecidos. Agradecemos a todos los asistentes. Y bueno, aprovechamos en anunciar a los alumnos entre primer y quinto ciclo que estamos en etapa de convocatoria. Así que anímense a postular a Foro Académico, que es una excelente experiencia.